Foro de Integración Social, como la Asociación Puedo, que colabora habitualmente con el foro, pues solemos organizar alguna actividad en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el día 3 de diciembre. Hemos anticipado por razones de agenda 2 días esta conmemoración, y entonces, bueno, este año, como quiera que el año pasado dedicamos en sentido amplio a la discapacidad el Día Internacional, este año hemos querido aterrizar más en alguna materia concreta, ¿no? Porque referirnos siempre con carácter general, pues resulta que muchos temas pues, no se profundizan. Y lo que pretendíamos hoy era profundizar en una cuestión que creo que es socialmente de gran interés y también, como hemos puesto en el título, aspectos sociales y funcionales de las personas con baja visión, porque además es un colectivo muy amplio, que tanto es así, no abarca solo lo que podía ser el terreno de una institución como la ONCE, que ya de por sí abarca mucho, sino que muchas personas incluso pues están fuera de ese ámbito formal, ¿no? Y entonces, bueno, eso supone que muchas veces pueden producirse disfunciones para los usuarios, que pueden tener unos niveles de atención y otros niveles. Pero bien, eso es una preocupación de carácter general. Yo lo que propondría es que hoy tratáramos un poco cuál es la situación de la baja visión con carácter general, y que luego cada ponente vaya un poco centrándolo en la actividad que más conoce y que más ha realizado, ¿no? Bueno, por mi parte, solo dar las gracias al Centro Asturiano porque nos acoja una vez más, y por otro lado, pues decir que a pesar de esta situación en que estamos de ínterin de la pospandemia, en que tenemos tan poca presencia, aunque sabemos que luego los actos se siguen con más o menos un número de personas bastante amplio, pero nos da una cierta tristeza el vernos en una situación de proximidad tan floja, ¿no? Y eso, bueno, entonces me limito a decir que estarán en la mesa Manuel Cejudo, exdirector del Centro de Rehabilitación Visual, y también en otro momento del Centro de Rehabilitación Básica y Visual de la ONCE, bueno, aparte de otras muchas responsabilidades. Chus Vicente, María Jesús Vicente, que es la especialista, uno de los primeros que estuvieron en la ONCE como técnico de rehabilitación visual, y por tanto es una especialista en baja visión, que hoy también nos va a exponer sus criterios o su forma de ver el problema. Tenemos a Miguel Guzmán, que es director del Centro Barañano de Baja Visión y es también especialista en baja visión, y Matías Sánchez, que es un usuario, pero ya un usuario con mucho recorrido y también con mucho conocimiento. Preside la Asociación Aviva, Accesibilidad Visión Baja. Así que a todos, muchísimas gracias, y le agradezco mucho a José Miguel Callarga, que además de jefe de educación de la ONCE durante 7 años, fue una de las primeras personas, primero como profesional y luego también como directivo, que quiso poner en valor la atención a la baja visión, y por lo tanto, desde luego sabe muchísimo más que yo de ese tema, y le agradezco mucho que ejerza la moderación de esta mesa. Creo que he dicho lo suficiente, así que adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Efectivamente vamos a tratar un tema que, por lo que me toca personalmente, diría yo que bueno, que es para mí, dentro de toda mi trayectoria, totalmente fundamental, porque la verdad que soy
por una parte, afectado del tema de la baja visión, tengo baja visión. El tener baja visión significa que veo poco, pero claro, en ese ver poco hay un espectro enorme, grandísimo, ¿no? Y, pues bueno, muchos años de mi vida lo he pasado con conformarme, con ver ese poco, y ese poco que veía me servía para muy poco. Bien, tenemos aquí personas que son expertas, que saben mucho más que yo de baja visión, porque han sido y son profesionales de ese tema. Van a ellos exponernos sus puntos de vista, su andadura desde el punto de vista técnico y personal dentro del tema de la baja visión, y como moderador, espero que sea un moderador moderado, pues diría que van a tener pues como unos, vamos a poner, si os parece, 12 minutos cada cual para exponer el tema desde vuestro punto de vista. Y creo que, vamos a ver, empezaríamos por Manuel Cejudo. Manuel Cejudo es compañero, colaborador y amigo también. Manuel Cejudo fue el que inició la baja visión, diría, dentro de España, y yo diría que dentro de España. Y a través del CERVO, que fue el centro que él dirigió, esta se proyectó prácticamente a todo el territorio nacional, desde el punto de vista del ámbito de la educación y del ámbito de las personas adultas. Entonces, Manolo, te cedo a ti la palabra para que nos expongas tus ideas sobre el debate. Después, cuando intervengan todos, pues podemos hacer preguntas unos a otros, o las personas que asisten, tanto online como en la sala, pues también se pueden preguntar o comentar lo que al respecto crean. Manolo, te paso el micrófono. Lo tiene. Muchas gracias, José Miguel. Es un verdadero placer reunirme hoy con personas a las que no solo quiero mucho como amigos, sino que han influido muchísimo en lo más importante que yo he hecho profesionalmente hablando en mi vida, que ha sido desarrollar, en la medida en que me dieron la oportunidad de hacerlo en la Organización Nacional de Ciegos, esta disciplina que era desconocida totalmente en España y que gracias a las posiciones de dirección que yo tenía también en la ONCE, pues conocí el desarrollo de esta disciplina que había nacido en Estados Unidos en los años 50 y que se había manifestado con una gran pujanza en los países nórdicos, especialmente Suecia. Y entonces pues yo conocí en una de las reuniones profesionales que se celebró en Praga, por cierto, y que yo fui con la persona encargada de Relaciones Internacionales, que es nuestro gran amigo Pedro Zurita, y entonces allí nos enteramos de la existencia y del formato que tenía la atención a la baja visión. A mí me pareció oír algo milagroso, porque yo ya entonces y desde mucho tiempo atrás tenía un gran afán por ver lo que estuviese a mi alcance, por analizar, por poseer aquello que se acercaba a mí con un carácter de imagen y que significaba algo. Entonces, pues claro, yo me di cuenta que del valor que tenía mi remanente visual, que estaba medido normalmente como 1/10 de agudeza visual en el mejor ojo. Naturalmente, algunas personas me preguntaban, ¿y eso qué significa? Y yo hacía una chanza al respecto. Digo, pues mira, es como si de tu sueldo te detrayesen el 90% y te quedases con el 10% para vivir. Digo, pues eso es lo que tengo yo, para vivir con la ayuda de la visión, solamente un 10%, pues para entendernos, ¿no? Porque después ya depende de muchos otros factores, el aprovechamiento, el interés, la persistencia en el trabajo para conseguir
dominar ese campo, y entonces ahí es donde se ven muchas diferencias entre compañeros míos. Naturalmente los directivos de entonces que tuvieron que ver con esto, como es Ricardo Gallón y José Miguel Callarga, se dieron cuenta de que en la ONCE había un gran número de personas con un remanente visual que se podrían beneficiar de técnicas apropiadas para su situación. Y de ahí nació la baja visión en la ONCE. Y naturalmente tuvo un desarrollo. Afortunadamente fueron años que la ONCE pudo atenderlo en toda su extensión y se logró una estructura de servicios con 7 centros, y naturalmente hubo a partir de entonces ya como servicio a disposición de todos aquellos afiliados que tuviesen y quisiesen beneficiarse, que tuviesen la oportunidad por mantener un remanente visual y que tuviesen el deseo de mejorar su eficiencia visual. Creo que he agotado mis 2 minutitos, hija. No, 12. Ah, que son 12. Muchas gracias, sí. Bueno, pues seguiría un poquito diciendo la importancia que ha tenido en este desarrollo la gran vocación personal para ver. Yo me había educado primero en la escuela de mi pueblo, pero claro, hasta los 10 años yo no pude utilizar ningún libro, excepto las cartillas iniciales, que sí tenían letras grandes, y entonces sí que podía yo ver las letras de las cartillas. Y después en la pizarra de piedra que usábamos en la escuela, pues también me ayudaron mucho para familiarizarme con las matemáticas esenciales que se enseñaban en la escuela. Pero no podía seguir la llamada enciclopedia con las distintas materias que contenía y que los maestros pues iban promediando la aparición de los saberes y de los conocimientos básicos en las distintas materias contenidas en la llamada enciclopedia. Entonces, a los 10 años pude entrar en los colegios de la Organización Nacional de Ciegos como un alumno ciego. Quiere decir esto que las técnicas de enseñanza que se aplicaban en ese momento eran para ciegos, porque la mayoría de los afiliados en ese tiempo eran ciegos totales, la verdad. Y entonces pues se desarrolló mucho todas las técnicas de educación y de preparación en el ámbito de la comunicación para los ciegos totales. Y claro, los que entramos con un remanente visual, pues no se utilizaba, no se tenía en cuenta. Se utilizaba en la vida cotidiana, naturalmente, porque nosotros pues ayudábamos mucho con los compañeros, tanto en los juegos como en los desplazamientos cuando se hacían fuera del centro. En fin, las personas que teníamos un poquito de visión hemos ayudado muchísimo a nuestros compañeros y lo hacíamos con todo el gusto del mundo. Y entonces, pues, por lo demás, la visión, pues oye, como ha dicho José Miguel Callarga, para lo que te pudiera servir. Y desde luego, yo, 17 años de mis estudios, de todos mis estudios, que fueron hasta el Conservatorio Superior de Música de Madrid, pues han sido hechos en braille y su lectura con los dedos. Por tanto, cuando yo conocí la posibilidad de ver textos, yo ya utilizaba conocimientos de la vida pública, es decir, yo aprendí antes a leer las letras en molde que en cursiva. ¿Por qué? Pues porque las letras en cursiva se me habían olvidado después de tantos años. Y realmente, como no lo había practicado, pues realmente no contaba con ello. Pero en los autobuses, en los medios de transporte, en la publicidad, había un montón de mensajes en texto y grandes que estaban a mi alcance. Y yo, pues claro, iba preguntando qué pone ahí, ¿no? Y así fui aprendiendo yo a distinguir todo el alfabeto en letras mayúsculas. Y empecé a escribir letras mayúsculas. Pero bueno, ya poco a poco
evolucionó todo ello, porque en el año 1978 ya tuve yo la primera prescripción profesional de ayudas ópticas a la baja visión, y entonces ahí empezó todo un desarrollo en el que hice incluso el bachillerato ya, lo hice con textos, aprovechando los textos en tinta, y después ya pues de mi vida profesional pues ha tenido mucho que ver ya, y en nuestros días pues yo diría que tengo como recuerdo la máquina de escribir braille, pero en un sitio donde no se deteriore. Pero ya no sabría, yo creo que tendría bastantes limitaciones para escribir una carta de braille. Es decir, que el desarrollo ha sido enorme, y esto es un ejemplo que la gente debería tener en cuenta, los que me conocen lo tienen, de cómo puede transformarse un ciego total, por su formación, en una persona que utiliza la visión para seguirse formando, y naturalmente para utilizar en la vida diaria tu actividad, para volcar tu actividad, lo haces a través del vocabulario y del manejo que utilizan las personas que ven del todo. Lógicamente tengo mis limitaciones, porque las ayudas visuales llegan hasta donde llegan, pero no sustituyen a un ojo sano, naturalmente que no. Pero vamos, la verdad es que se consigue muchísimo, porque con los distintos aumentos tú puedes tener gafas para distintos tipos de letra, para distinto tamaño de letra. Con los telescopios tú puedes tener acceso a distancias medias y largas en buena medida. Yo, por ejemplo, lo uso en la calle para ver los letreros de las calles, los nombres de las placas que hay en las calles, y también para ver los autobuses que llegan a mi parada, que cuando son múltiples, pues necesito ver qué número viene para saber si le hago la señal de parada, porque si no hago ninguna señal y nadie lo hace, el autobús no va a parar. Entonces, en fin, y muchísimas cosas más podría contarles, pero yo creo que es suficiente tener en cuenta que para mí la vivencia de la baja visión, con las ayudas visuales de la rehabilitación visual, ha sido un cambio totalmente en mi funcionar en la vida. Por tanto, yo, después de estar enormemente agradecido a la Organización Nacional de Ciegos, que me abrió las puertas de la cultura y me permitió formarme como profesional, pues después tengo que hablar de los que me han ayudado en baja visión, porque han propiciado un cambio enorme en mi forma de vivir. Bueno, vale, pues muy bien, Manolo. Podía yo tratar una historia paralela a la que has revelado, porque la mía es parecidísima, vamos. Yo podría decir, permitirme que, en principio, yo fui también a una escuela ordinaria, una escuela de videntes normal, y como anécdota, yo pues claro, no veía, pero a mí me iba pasando las páginas de la cartilla. Y yo no tenía ni idea de lo que había allí. Yo solo sabía que si me ponían el lápiz a la derecha, allí decía tomate. Y si me lo ponía a la izquierda, a lo mejor decía mano. Y así, hasta que fui a un colegio pues bueno, era de ciegos. Mis padres decían que era de semiciegos, no sé qué, desde dónde habría sacado eso de los de semiciegos, pero bueno. Y allí en el colegio aquel, de repente me dicen que se puede leer con los dedos. Digo, ¿cómo con los dedos? Los dedos no se puede leer, hay que ver con los ojos. Todo el mundo le digo, no, con los dedos. Vale, pues me sacan allí unos puntos que luego me han seguido toda mi vida, y sobre todo para escribir un aparato rarísimo, una plancha allí con una cosa que pinchaba, en fin. La verdad que fue un mundo, la verdad, yo no entendía. Vamos, yo pensaba, aquí yo no voy a aprender nada, esto no sirve para nada. La verdad que es que, bueno, sirvió para que, en principio, pues sí, estudiara, fuera lo que soy hoy, pero realmente me limitó con una limitación tremenda. Mi educación visual es fatal. Yo no leí hasta que tuve casi 30 años. No supe leer como una persona normal, como una persona hasta los 30, y podía hacerlo, evidentemente que no podía hacerlo porque luego lo hice, claro,
la diferencia en los tiempos se le han dado. Has referido a lo de tus estudios, joder. Anda que yo no eché en falta el poder tener a mi alcance cuando estaba en la facultad los distintos libros que recomendaban los profesores. No sé si los hubiera leído, pero falta los he echado. Bueno, continuamos, y perdonadme que esto fue una... continuamos con los presentes ahora. Te tocaría a ti, María Jesús. María Jesús fue compañera mía en el colegio, ¿verdad? Sí. Estuvimos dando clases allí juntos, y después yo creo que por culpa mía te pasé al tema de la baja visión. ¿Fue así o no? No sé de quién fue la culpa. Creo que ya han pasado Tantos años ni te para acuerdas. culpar a nadie, No quiero echar la culpa a ti. porque casi es mejor que no haya culpables. Bueno, Y sobre todo porque ha sido un trabajo muy gratificante en todos los años en los que he estado haciéndolo, y me parece que bueno, si me forzasteis, pues os lo agradezco. bueno, pues nada, pues... Lo que pasa es que yo tengo una visión un poco diferente a lo que vosotros como usuarios adultos pues muy bien. habéis tenido de lo que es padecer baja visión, ¿no? Manolo recuerda y sabe perfectamente que cuando empezó a funcionar el servicio del cervo, los primeros técnicos, que no éramos técnicos en aquel momento, que empezamos a trabajar, éramos maestros, porque efectivamente estábamos todos trabajando con niños de esos que vosotros decís que estaban dentro de la ONCE, pero que utilizaban el braille absolutamente para todo. De esos que los ojos se les vendaba para que no utilizasen la visión, y que no tenían acceso más que al uso intuitivo de su visión, porque la tenían, evidentemente ahí estaba, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros fuimos los maestros que fuimos a hacer ese curso de formación, el primero que hubo en la ONCE, porque efectivamente, Ricardo, yo soy de las primeras, o sea que eso da cuenta de la edad que tengo. Y cuando fuimos a hacer ese curso de formación íbamos esperando que nos iban a enseñar qué teníamos que hacer con los niños que no veían, o sea, que tenían resto de visión, pero que no lo estaban utilizando en los colegios de la ONCE, ¿eh? Sobre todo. Y bueno, la sorpresa fue que no nos encontramos solo a niños que no veían bien, sino a adultos que tampoco veían bien. Y empezamos al curso de formación muy largo, efectivamente, que fueron 3 meses en inglés, con traducción simultánea, y estoy hablando del año 85, o sea, que imaginaros lo que era aquello, en un mes de septiembre que hacía un calor infernal en Madrid. Y bueno, yo creo que la visión que tengo yo de la baja visión, pues efectivamente, lo podemos comentar después, pero ha tenido ciertos cambios, pero no en lo sustancial. O sea, yo sigo pensando que la atención en baja visión tiene que cubrir muchas parcelas que van desde el propio individuo que lo tiene, y aquí tenemos que diferenciar cuando uno es un niño y cuando es un adulto, porque ahora aquí están Matías, aquí están vosotros que estáis trabajando más con adultos, que os dais cuenta que son personas que acceden a la baja visión en un estadio de vida ya pues prácticamente consolidado, ¿no? Y eso es muy diferente a que te pase cuando es congénito, o sea, cuando naces con ese problema, ¿no? Y no debemos olvidar que muchas de las soluciones que a veces se ponen pues son las que utilizan los adultos con baja visión, como puede ser José Miguel o Manolo, pues los telescopios, las lupas, pero hay una parte que es fundamental, y es que hay que aprender a interpretar eso que estás viendo, ¿no? Y aprender a interpretar que estás viendo no se puede hacer solo a través de una lupa o de un instrumento óptico, porque realmente esos aparatos no enseñan nada, son simplemente un artilugio que te permite agrandar una imagen para que tú la interpretes mejor o con mayor facilidad, ¿no? Mi experiencia con la baja visión siempre yo creo que es considerarla como dentro de lo que es la vida de una persona, o sea, todos los entornos que le rodean. Es muy importante que se atienda a cada persona en sus facetas como individuo, es decir, cuando tenemos a alguien con baja visión, pues es necesario que conozcan qué le pasa, que sepan qué repercusiones tiene, en qué pueden, aunque viven de primera mano las dificultades, por qué les pasan esas cosas, y sobre todo, cómo podemos hacer para que lo palíen un poco esa dificultad, ¿no? Pero tan importante como atender a una persona con baja visión está hacerlo también al entorno cercano, a su familia,
Imaginaros, tanto cuando llega un niño con baja visión a una familia recién nacido, como cuando lo hace a los 40 o 50 años, supone un shock. Entonces, un shock que tiene todo su proceso de adaptación psicológica para poder después intervenir con él de una manera normalizada, lo más normalizada posible. Entonces, a veces pues achacamos que la familia pues, no colabora, que la familia no ayuda, que la familia no entiende, y a veces porque tampoco se le intenta explicar qué es lo que está pasando ahí y no se le dan herramientas para que lo tengan, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el modelo que la ONCE ha propiciado durante todos los años que lleva atendiendo a personas con baja visión, primero de forma específica y después ya dentro de un programa de rehabilitación global, me parece que es bastante adecuado porque está hablando de personas que tienen unas necesidades psicológicas de ajuste a esa discapacidad, a esa deficiencia visual, tanto personalmente como en el entorno, en el próximo, que puede ser su familia, pero también en el entorno laboral, en el entorno social. Entonces, todo ese sistema, esa red de apoyos es imprescindible para que, efectivamente, como decía Manolo antes, hay que sacar el mayor partido posible a lo que ves. Y eso hay que hacerlo a través de ayudas concretas, ¿no? Y ahí, por no entretenerme mucho tampoco, yo no desestimo el que vosotros que estuvisteis trabajando muchos años como ciegos totales, no creo que sea algo que no debéis considerar como una virtud. En el sentido de que habéis sido personas que habéis podido desarrollar todos los sentidos, además de lo poco o lo mucho que os permitía también hacerlo con la visión. Yo creo que eso es una suerte. O sea, es una suerte el tener facilidad para interpretar cosas a través del tacto, porque todos los sentidos colaboran a ayudarnos a vivir mejor. Y eso es una de las cosas que a lo mejor en baja visión está pasando, que parcelamos el tema de decir, bueno, pues solo vamos a la parte visual. No, el individuo tiene un sistema sensorial que es necesario desarrollarlo. Y cuanto más se desarrolle, más fácil va a ser que después, cuando yo no interpreto una imagen bien porque no la veo con claridad, si la toco, pues es que me va a ayudar. Si toco un trapo aquí, yo lo veo y no sé exactamente si es una franela, si es una felpa, pero si la toco, pues es seguro que voy a ser capaz de definir qué tipo de tela es. Entonces, que me parece que tendremos que tender, además de la incorporación de las ayudas, que si queréis también hablamos, porque de eso sí que ha sido un cambio brutal. Desde que empezó la baja visión en la ONCE en el año 85, no más, 86, 85, había unas lupas, unas gafas, que yo ahora pienso, bueno, pues como yo de anticuada cuando me pongo a utilizar un transistor. O sea, porque es que es abismal el cambio que ha habido, ¿no? Eran muy feas, muy aparatosas, y sin embargo eso ha evolucionado, pero nos vamos a dar un salto más. Ha evolucionado tanto que vosotros me podréis decir ahora, porque yo ya llevo 2 años que no trabajo, y aunque creas que no, pues se pierde un poco el ritmo de cómo van las cosas, ¿no? Pero yo creo que la tecnología ha venido para quedarse, y ese ha sido es una de las revoluciones que se están produciendo en baja visión. Pero vamos, no quiero alargarme mucho. Solo decir que cuando hablo de educación relacionada en relación a la estimulación polisensorial, la encamino a que después el uso de esa tecnología no nos haga olvidar que eso también es necesario y que es imprescindible tener una educación visual, una educación sensorial y que todo aporte para que después la tecnología sea más fácil, porque la tecnología sola tampoco soluciona las cosas. Yo tengo que añadir un poquito, si me permites, que sigo utilizando el tacto para muchas cosas. Seguro que sí. Y desde que me levanto no enciendo ninguna luz en el entorno si mi mujer se queda durmiendo, precisamente para no acelerar su despierte, ¿no? Sino que hago todas las cosas que tenga que hacer en la oscuridad, y cuando yo me levanto son las 6 de la mañana, o sea que es de noche completa. Tienes malos vicios. Quiero decir, quería añadir eso a lo que dice María Jesús, que el conocimiento del manejo del tacto, que te ha servido como primer acceso a muchas cosas,
durante el tiempo que no has podido utilizar con ventaja la visión, pues yo le sigo sacando partido. Claro. No, y aparte de eso, es imprescindible también el que haya después una enseñanza de cómo utilizar esas herramientas. Porque todos hemos trabajado con personas que se les han recomendado una serie de ayudas. Si no las han aprendido a utilizar bien, esas ayudas pasan a mejor vida y cuando llegan a su casa las guardan en un cajón. Entonces, que va unido toda esa estimulación de la que hablaba con un aprendizaje de técnicas concretas que le saquen el máximo partido, ¿no?, a esas ayudas, ¿no? Bien, muy bien, de acuerdo. Yo también me diría que, bueno, que no se entienda que no sigo yo utilizando el braille. Todavía sigue siendo mi sistema de lectura y escritura preferente y yo sí, yo sí podría escribir una carta y se hace falta un libro por allí. Quiero decir que todo, como dice María Jesús, todo es complementario y todo forma parte de la persona, de la formación integral de la persona. En fin, bueno, continuamos. Miguel, Guzmán, el centro Ángel Barañano. La verdad que solamente evocar el nombre Ángel Barañano me evoca muchas cosas. Fue uno de los grandes colaboradores nuestros, uno de los grandes trabajadores de la Baja Visión, cuando empezó la Baja Visión en la 11 y digo que en España también. Como yo pido un recuerdo para él, porque la verdad que es que me parece que hizo una labor muy importante dentro de lo que es la Baja Visión, incluso difundiéndola por muchos sitios. Tienes la palabra y tú nos contarás lo que es tu fundación, lo que, en fin, lo que te parezca. De acuerdo, muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes A ver, no sé si tienes de foto una manifestación de Navarra. Sí, parece que soy ruidos de vuelta, pero nosotros aquí estamos tranquilos Y eso que llueve. Estamos tranquilos y continuamos con estos aspectos tan importantes y esta atención, como decía María Jesús, que me he sentido identificado, tan gratificante, con esta labor tan gratificante y que, como decía José Miguel, pues en mi caso pues la he heredado de Ángel Barañano. Y esa herencia, además, creo que la compartimos prácticamente la gran mayoría de los profesionales que actualmente nos dedicamos a la atención a personas con baja visión. Gracias a él hemos heredado un protocolo de atención, y cuando digo protocolo es que es muy importante el que esta atención sea, como decía María Jesús, personalizada, sea global y de una forma protocolizada, ¿no?, que se siga una serie de pasos, y a ser posible siempre por un equipo multidisciplinar de diferentes especialistas, pues lógicamente oftalmólogos, ópticos optometristas, para poder hacer la evaluación específica de un paciente con baja visión, con discapacidad visual, realizar la prescripción de las ayudas y del tipo de rehabilitación personalizada para que la persona pueda recuperar la realización de sus actividades de la vida cotidiana que ya no puede realizar de forma absoluta o la realiza de una forma deficiente. Y también formados por un equipo de terapeutas ocupacionales específicamente implicados en la rehabilitación visual propiamente dicha y en el entrenamiento del uso de las ayudas. Y todo ello intervenido siempre por especialistas psicólogos que nos van a ayudar, como decía también María Jesús, a la hora de interpretar cuáles son las necesidades principales en las que le vamos a poder ayudar. No me refiero tanto en actividades, sino como a nivel global dentro de su interacción social y con su familia y en todo su entorno, ya sea laboral, escolar o de amistades. Y la labor también asistencial de un trabajador social. Muchas veces nos quedamos en toda la tarea de aportar las ayudas, los productos de apoyo necesarios para que la persona pueda realizar sus actividades, realizar el entrenamiento y la rehabilitación visual,
pero hay una labor importante que es la orientación dentro del resto de la sociedad a nivel tanto de integración como de acceder a ayudas y asistencia social. Dicho esto, y un poquito englobar lo que es la actividad de un poquito de atención multidisciplinar a un paciente con baja visión, sí me gustaría ahondar en, cuando estamos hablando también de aspectos funcionales de pacientes con baja visión, y Manuel y José Miguel han introducido que ellos fueron tratados como ciegos, como personas ya que tenían una agudeza visual de 0,1, de un décimo, y por tanto se incluía dentro de los baremos en los que se definía la ceguera legal, cuando sin embargo tienen un gesto visual con el que se podían defender para realizar diferentes actividades visuales, actividades de la vida cotidiana con ayudas adecuadas, ¿no? Con productos de apoyo adecuados. Es decir, fueron tratados de una forma, aunque sí que puede ser que se enriquecieron de otros aspectos en su entrenamiento, en su rehabilitación, ¿no? Como táctiles, auditivos y demás a nivel sensorial, pero hubo una restricción. Pero esto mismo pasa en la baja visión, porque si bien es necesario delimitar a nivel administrativo, o entiendo que tiene que ser necesario, a lo mejor no debe, pero sí tiene que ser necesario delimitar cuáles son los valores que definen cuando una persona tiene baja visión, y ahora actualmente están limitados a una agudeza visual de 0,3 o inferior, o un campo visual de 20 grados o inferior a esto. Sin embargo, estamos haciendo lo mismo. Estamos restringiendo a un gran número de personas que diariamente atendemos en los centros de atención en rehabilitación en baja visión, que debido a otros aspectos funcionales íntimamente relacionados con las patologías que inducen la baja visión, encuentran muy limitada la realización de sus actividades de la vida cotidiana y la relación con su entorno. Esto es debido a que hay otros aspectos, entre ellos dos muy importantes, como son la apreciación de los contrastes, lo que se llama sensibilidad al contraste, que generalmente se ve afectada antes que la pérdida de agudeza visual, se produce la pérdida de sensibilidad al contraste, e incluso conforme va evolucionando la baja visión, pues se va afectando de forma más profunda la sensibilidad al contraste que la propia agudeza visual. De tal modo que nos podemos encontrar, nos encontramos a diario personas con agudezas visuales de 0,5, legalmente podrían conducir incluso, y sin embargo tienen grandes dificultades para reconocer los rostros de las personas. Tienen grandes dificultades para distinguir la altura de un escalón o un bordillo. Tienen grandes dificultades, probablemente sale posteriormente de ello, en distinguir un volardo en una acera. ¿Esto por qué? Si el volardo es grande, si una cara es grande, bueno, pues porque no destaca la figura de este volardo, de las facciones de la cara, sobre el fondo de la misma. Esto mismo sucede en estos casos con personas, en el acto de la lectura. No es lo mismo tomar la agudeza visual con una cartilla homologada de una impresión negro 100% sobre un blanco impoluto, que enfrentarse a un impreso con una tipografía no tan perfecta como puede ser de un periódico, por ejemplo, o un boletín oficial del Estado, por ejemplo, con además unos interlineados muy estrechos y un espacio entre palabras más pequeños de los que se disfrutan las cartillas de toma de agudeza visual en visión próxima. Por tanto, estas personas, aunque pueden tener una agudeza visual de cerca
en la evaluación aceptable, cuando se enfrentan al acto real y diario de esa actividad, pues van a ver mermadas mucho su capacidad de realizar esa actividad, de realizar la lectura. Otro aspecto no es ya tanto la extensión del campo visual, sino como la posición de las limitaciones del campo visual dentro del mismo. Es decir, hay patologías que producen una especie de sensación de mancha en el espacio en el que se está visualizando. Cuando esta mancha, que está sobre todo relacionado con la degeneración macular, con la retinopatía diabética, además, cuando esta mancha, por ejemplo, está situado en dos personas con la misma visión, la misma agudeza visual, a la derecha del punto de fijación en una de ellas y en otra a la izquierda del punto de fijación del centro, tendremos una persona que tendrá una capacidad lectora mucho más, con mucha mayor efectividad y con mayor rendimiento, que es el que tiene esa mancha situada a la derecha, que aquella que tiene la mancha situada a la izquierda del punto de fijación, ya que en Occidente leemos de izquierda a derecha, por tanto le será muy complicado simplemente realizar el acto del inicio de la lectura. Por tanto, estas personas, simplemente por el hecho de no tener un valor de agudeza visual o de campo visual determinado, no se le debería restringir, al menos, de no optar a un programa de rehabilitación visual. ¿De acuerdo? Se debería proponer siempre que, como dice la definición funcional de baja visión, tenga una limitación visual que le dificulta la realización de sus tareas de la vida cotidiana y ya no tiene una solución ni médica, ni quirúrgica, ni óptica convencional. Y poder disfrutar estas personas también de todos los productos de apoyo y de todas las ayudas, tanto anteriores como antiguas, como decía María Jesús, que también se siguen utilizando todavía, como de efectivamente las nuevas tecnologías que han venido tanto, se han incluido con gran fuerza, tanto para ayudar con mayor efectividad a las personas que padecen baja visión, como también a los profesionales para poder atender con mayor riqueza sus necesidades. Hay nuevas tecnologías que empiezan desde las opciones de accesibilidad de los dispositivos electrónicos, smartphones, tablets y demás, aplicaciones que se descargan en ellas, como desarrollos tecnológicos a nivel de smart glasses o dispositivos de smart cámaras que facilitan mucho la realización de diferentes y versátiles tareas de la vida cotidiana. No, creo que me he extendido demasiado. No, bien. Muy bien. Bueno, Matías, me parece que no por ser el último va a ser el peor, ¿verdad? No, perfecto. Bueno, siempre está al final, además. Bueno, Matías, tú presides la asociación, se llama la asociación AVIVA, que significa Accesibilidad Visión Baja. Accesibilidad Visión Baja. Efectivamente, mucho nos tendrás que decir, porque tú también eres como yo otro implicado dentro de la baja visión, otro sujeto de ella, vamos. Vale, pues entonces tienes tú la palabra. Perfecto, ¿me pasas el micrófono? Sí, que es el mismo. Sí. Bueno, de primero dar las gracias por la organización de estas jornadas, tanto a Puedo como a esta gran institución que tenemos aquí en Asturias, que me han dicho que podemos ponernos a parir a Madalena aquí dentro del lugar. Bueno, parir, entenderme, de buen rollete, de buen rollete. Bueno, yo soy uno de los allegados, no nací con baja visión. Yo me saqué la carrera, tuve la fortuna de sacarme la carrera de ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero técnico en telecomunicaciones, y trabajé como ingeniero realizando bancos de pruebas para satélites. Realizaba un trabajo precioso que me gustaba muchísimo. La serie de tecnología, pues bueno, te piloteé un poco, pero como tengo miopía magna, y uno de los motivos de afiliación a ONCE, precisamente uno de los mayores motivos es por la miopía magna, y en mi caso degeneró en una polopatía, pues aquí estoy.
con suerte o con menos suerte. Y eso me obligó a dejar de trabajar, pero no dejar de trabajar. Esto es, dejé los bancos de prueba por el activismo. Me intenté formar, me formé para rehabilitarme. Empecé a hacer cursos de accesibilidad universal y diseño para todos, porque claro, me gusta el diseño, sabéis como ingeniero que soy. Luego pues intenté hacer algún que otro estudio y el doctorado. Dejé el doctorado porque dije, creo que aquí hace falta algo más. Hace falta meternos en, no voy a decir sacar una antorcha a la calle, pero bueno, casi. Porque uno de los motivos por los cuales me pongo a luchar y creamos la asociación es que los derechos de las personas con baja visión, que no deja de ser ni más ni menos que de los derechos de las personas con discapacidad, y que para eso está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos acoge, y también nos acoge el Real Decreto Legislativo 2013 de los derechos de las personas con discapacidad aquí en España, y sobre todo la Constitución, el artículo 49. Pues todo ese tipo de historias veo que no se cumple, porque el Estado español no nos reconoce. Sí, la ONCE sí, claro. La ONCE tiene también sus queries y sus más y sus menos, pero el Estado español es que no nos reconoce. Hace ya unos años, en el 2011, hice un pequeño estudio, y me di cuenta que incluso nosotros no nos reconocemos, las personas con baja visión. Porque es que ni siquiera no sabíamos qué era eso, no sabemos ni siquiera qué era. Bueno, me damos cuenta que la baja visión ha entrado hace poco, en los años 80, 30 años, aquí en España, 30 o 35 años, no lleva mucho más ese término. Y estamos trabajando con ello, y gracias a Dios ese tiempo está creciendo, no voy a decir que no. Pero me di cuenta que no la ignorancia, decir mal, como mala palabra, sino el analfabetismo visual que existe en España era tremendo. Yo le llamo analfabivisión, porque eso creo que es un término que se coge bastante bien a lo que está ocurriendo. Poco a poco fui estudiando y dándome cuenta que, por ejemplo, nos encontrábamos con cosas tan raras, kafkianas, ¿no? Que aquí en España la ley del impuesto al valor añadido no iba a decir subvenciona. Aplica un IVA del 4% a los productos de apoyo a aquellas personas que presenten el certificado de grado de discapacidad, excepto los productos de apoyo para la visión. Es curioso que el Estado español pueda ayudar a todos menos a la baja visión. De hecho, que si tenéis alguna factura de los productos de apoyo comprados, sobre todo en la tienda de la ONCE, veréis que se aplica un 4%, un 10%, y para INRI los servicios son un 21%, cuanto los demás se le aplican un 4 o un 4% a los servicios. Me parecía injusto, empecé a moverme por esa línea, digo, aquí hay un hilo, voy a tirar. Y empecé a tirar y me di cuenta que el Catálogo Nacional del Sistema de Salud del Ministerio de Sanidad subvenciona productos de apoyo, sillas de ruedas, prótesis, implantes cocleares, audífonos, pero no subvenciona los productos de apoyo para la visión, no subvenciona ni lupa, ni lupa de televisión, ni bastones, ni líneas braille. Sí, es cierto que la ONCE subvenciona ese tipo de productos, pero no todo el mundo está afiliado a la ONCE. Daros cuenta que la baja visión, como ya ha comentado el amigo Guzmán, supone aquí en España el 25% de las personas con discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, somos 1 millón de personas. Actualmente, en la ONCE hay 75.000 afiliados. Ojo, los últimos datos arrojados de la afiliación de la ONCE indican que el 85% son personas con baja visión dentro de la afiliación. Esto es, de cada 7 afiliados a la ONCE, 6 vemos. Y no se habla mucho de ello, la verdad. Bueno, pero seguí investigando, porque me quedaba ahí con ese entretintín. Y como ingeniero que soy, me di cuenta que la normativa utilizada para los diseños, para el diseño universal, no tiene en cuenta los factores como el color, el contraste, el tamaño, la distancia, la velocidad. Factores que intervienen 100% en la visión. Sí, obviamente, como bien ha comentado Jesús, interviene el tacto. Un caso muy concreto puede ser la normativa de obligado cumplimiento de una normativa técnica, una de edificación, la 8771, que habla sobre los ascensores accesibles. Indican cómo tienen que ser los ascensores, el tamaño, la altura que tiene que tener la barra interior, pero me voy a acceder solamente a la botonera. Resulta que la botonera tiene que estar entre 80 y 110 centímetros desde hacia el nivel del suelo. Tiene que tener los botones en alto relieve y en braille. Y no dice nada. Esa norma de que
tamaño tiene que tener el número, ni el contraste, ni el color. Así que, ¿qué es lo que sucede? Pues muchas personas mayores, y entre ellas yo también, que me considero mayor, pues tenemos que doblarnos, tenemos que hacer una reverencia hacia la botonera, porque las normativas no nos tienen en cuenta, pero que no es solamente ahí, ¿eh? El voto accesible para las personas con discapacidad visual. Cuando uno habla de discapacidad visual, pues se entiende que entra también la baja visión, porque el Estado español dice que toda aquella persona que tenga un certificado de más del 33% tiene un grado de discapacidad, perdón, tiene el certificado de grado de discapacidad. Y todos nosotros la tenemos. Bueno, pues el voto accesible es un voto, es una norma de cómo hacer accesible el voto. Y ni más ni menos, y con todo mi respeto, eso es un sistema de cómo llevar el braille al voto. Y está bien, no digo que no, pero claro, hacer una ley que dice de la discapacidad visual, habla de la discapacidad visual, y esa ley, el contenido es solamente para el 2% de la discapacidad visual, hombre, un poquito de desigualdad sí que hay. Y no hablan, por ejemplo, de la iluminación que tienen que tener los centros, el tamaño de los paneles que deben tener las mesas, el tipo de letra, el color de las papeletas, el contraste, etc, etc, etc. Y no es que lo diga yo, más de uno cuando llegamos a los centros de votación, las personas mayores y los que tenemos problemas de visión, estamos preguntando, oiga, ¿esta es mi mesa? Oiga, y sobre todo para coger el voto. Muchos de nosotros llevamos ya el voto de casa. Siguiendo hay más detalles que nos estamos encontrando que penosamente las normas, cuando se habla de acceso a la cultura, pues hablan de rampas, hablan de braille, hablan de lengua de signos, hablan de descripción, pero nadie habla de los factores que se utilizan para la baja visión. Es curioso. Tanto es así que muchas personas con baja visión, como desconocen también la tecnología que hay para ellos, pues pasan de ir al teatro. O sea que el acceso a la cultura, pues como que no se lleva muy bien. Todo esto lo plasmé en un libro hace ya unos años, titulado Nada sobre nosotros, y lo leyó una amiga con baja visión de Valencia, y me dijo, mira Matías, lo que me ha ocurrido, que resulta que he tenido que ir a juicio por medio de una violencia de género, y el juez dictaminó una orden de alejamiento a 100 metros. Ella tiene estarla. Y le dijo al juez, mire usted, es que esa persona, por muy cerca que esté, no le veo, no me da tiempo ni siquiera a dar la voz de alarma. Respuesta del juez. ¿Y qué quieres que haga yo? La chica se quedó y dijo, pues si usted no sabe qué hacerlo, pues yo tampoco. Pero mal negocio. Todo esto que estoy contando me parecerá triste o no sé, no quiero ser alarmista, no, por supuesto, pero es la verdad, es la realidad. Pero todo esto que estoy contando ya hemos mandado cartas pues, al Defensor del Pueblo, a la Oficina de Atención a la Discapacidad, al Real Patronato, al Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, al Ministerio de la Presidencia, Violencia de Género, Igualdad y Género, la Dirección General del Poder Judicial. Bueno, las excusas son, pero banales. La Secretaría General de Hacienda dice que ya tenemos un IVA bastante beneficioso. Igualdad de género dice que eso no es cosa de ellos, que es de lo que digo, pues si la violencia de género en una mujer, donde estas condiciones no es de ellos, pues olvidar. Seguimos peleando, por eso se constituyó esta asociación, para dar voz a todos y a todas, obviamente. No quiero ser penoso, porque quiero que entendáis que, porque además de uno me han comentado que soy un alarmista o que soy un, ¿cómo diría yo?, un pesimista. Pero yo a la hora de irme a tomar cervecitas contamos chistes y no tengo ningún problema en eso. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, y cuando no hay un reconocimiento de las personas, y cuando a nosotros nos cuesta mucho trabajo, y como bien dice Guzmán, no solamente la baja visión, que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, sino incluso las personas que están fuera de la baja visión. Los equipos de valoración aquí en España solo comprueban el campo visual y la agudeza visual. Así que aquellas personas que tengan ceguera al color, como a los acromates, como a los que tienen acromatoxia,
o, bueno, todo ese tipo de personas, nada, no se les tiene en cuenta. Ni siquiera tampoco tienen en cuenta la ceguera al contraste, como hubiera dicho Guzmán, ni la ceguera nocturna, que son los primeros dos síntomas de la retinosis pigmentaria. Todo ese tipo de historia, pues no se tiene en cuenta. Así que me encuentro que, por ejemplo, hay casos tan curiosos como que una niña con la cromatopsia tiene el mismo grado de discapacidad que yo, porque le han mirado el campo visual igual, perdón, el campo y la agudeza igual que el mío, tenemos lo mismo, pero ella tiene cromatopsia, no podemos tener lo mismo. La valoración hay algo raro ahí. Y lo que no puede ser que en el Estado español, si una persona, bueno, puede ser, no, porque sucede, si una persona se pierde un dedo, puede conseguir el 33% de grado de discapacidad por perder un dedo. Si pierdes un ojo, nada, el 14%. Creo que es un poquito injusto, creo que es bastante injusto, y estamos reclamando todo este tipo de historias. Es más, que me ha llegado al Ministerio de Educación, al Instituto de las Cualificaciones, a solicitar el perfil profesional de técnico de rehabilitación. Sí, diremos, hombre, existe, porque en la ONCE los hay, pero no todo el mundo está afiliado a la ONCE, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay mucha gente fuera, el 95%, no, el 85% de la discapacidad visual, que necesita esos servicios, y gracias a Dios están en las ópticas especializadas en baja visión, pero llega a ser poco porque no se dan abasto. Y las cualificaciones no están. Yo creo que debería haber una profesión ahí. Es más, a nivel psicológico, encontrar aquí en España a alguien especializado, a un psicólogo especializado en baja visión, que entienda cuáles son mis dolencias, es muy poco. Los hay en la ONCE, pero claro, eso tiene una lista de UPA. Y algunos que otros se encuentran en las empresas especializadas en baja visión, como son las ópticas, como de Ángel Parañano. Pero ¿sabéis la cantidad de personas que me llegan pidiendo ayuda? Es bestial. Personas familiares, y no saben cómo contestarlo, que no saben, ¿verdad? Que es triste, hay cosas que son bastante tristes. De hecho, esto lo plasmé en el último libro, pero no quiero llegar ahí. Creo que esto es cuestión de pelearlo, estar trabajando. Ahora estamos aunando a todas las asociaciones de patologías visuales, le estamos pidiendo, no que participen, le estamos pidiendo que participen con nosotros, no que nos den la razón, sino que hagamos un manifiesto y que lo presentemos a la Cámara de Diputados. Ya hemos presentado una carta a la Comisión de Discapacidad que tiene el Congreso y estamos dando la tabarra ahí en esa línea. Y estoy organizando a todas las asociaciones porque creo que hace falta esa línea, una línea en común, una línea. Entonces, no es solamente los factores de hace ya unos años que está cambiando, sino que queremos y necesitamos más. Así que cuando mi gallo me dijo que quería hablar de la baja visión justo en el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, dije, perfecto, porque nosotros somos. El 25% es aquí en España y no estamos representados por nadie, ni en el CERMI, ni en la Fundación ONCE. Y dentro de la ONCE existe movimiento, pero se me hace escaso, por no decir nulo. Nada más, no sé si tenéis alguna pregunta. Ahora, si os parece, sí, pasamos a lo que queráis añadir. Sí, tranquila. Yo quería un poco decirle a Matías que estando de acuerdo en lo que estaba comentando, que es cierto, o sea, que estamos hablando de un colectivo de más de 1 millón de personas que solamente el 80.000, por poner un número general, está recibiendo una atención especializada dentro de la ONCE y el resto se queda para que tengan que buscar la vida como puedan en los centros de baja visión, que no son tantos, pero creo que hay una cosa que es verdad que desde las asociaciones tenéis que considerarlo, o sea que hay muchas asociaciones de baja visión, porque hay asociaciones y cada una va por su lado, entonces ahí sí que creo que las necesidades que tienen esas asociaciones, independientemente de que una sea la de glaucoma, otra sea la de retinosis, otra sea la de miopía, todas tienen una característica común, que son unas necesidades que hay que compartir para que esa demanda sea realmente eficiente, incluida la ONCE, por cierto, desde luego. Y luego hay otra cosa que también
estoy de acuerdo porque yo soy técnico de rehabilitación, he vivido en la calle los problemas que estáis comentando de funcionamiento con baja sensibilidad al contraste, con la cromatopsias, con todo esto. Pero también es verdad que se está luchando mucho y hay muchas normas, que muchas de ellas son recomendaciones, pero ya esas normas se recogen en aspectos, como estabas diciendo tú, que no se tienen en cuenta, y sí que se tienen. Lo que pasa es que no se cumplen. Por ejemplo, hay normativa de qué tamaños tiene que tener un rótulo en función de la distancia a la que lo vas a ver. Hay normativa de recomendaciones de los colores que contrastan y los que no contrastan cuando tú tienes una sensibilidad contrastada. Sí. Pero realmente eso se recoge en los códigos de edificación, en las normativas que hay de urbanismo, pero otra cosa es que eso se cumpla. Ese es el problema fundamental. Sí, ya es lo cogido porque... Sí, perdón. De verdad, rápido, porque se me había pasado decirlo. Los comités técnicos de normalización, dentro de los comités técnicos de normalización, dentro de los comités técnicos de normalización, hasta el año pasado no había nadie que representara la baja visión. Tengo la suerte yo de representar a la baja visión dentro del comité 170, grupo 4, que es de los paneles. Hasta ahora se habla de ello, efectivamente se hablaba de distancia y todo, pero no se hablaba del ancho del trazo, por ejemplo, de los números y tal, a la hora de cumplirlo. Y no hay mucho más, es que no hay, yo me he estado mirando y la normativa, bueno, luego lo que se cumpla o se deje de cumplir, bueno, sí, pero vamos, poco a poco, yo estoy muy contento porque ahí nos estamos moviendo poco a poco, pero al no haber ningún representante de baja visión, y ya lo había comentado yo a la UNE y a ENAENOR y a ciertos grupos de normalización, pues se cogea en esa parte, se está teniendo, Sí, pero sí eso que es hay ahora. sí, Matías, sí que Hasta hay. ahora. O sea, hay representantes por parte de la ONCE que representan tanto a las personas que tienen Es que, escúchame, me has dicho lo del contraste. El contraste, hay un documento en el cual precisamente parte de la norma 170, hay un documento de la Fundación 11 que habla sobre los colores, los iconos y tal, y especifica en uno de esos párrafos, no me acuerdo qué página era, no sé si la 43 o la 47, lo pone claramente, y dice que esos contrastes de color no han tenido en cuenta en la baja visión. Te lo puedo mostrar porque es que te quedas asombrado. Bien, el punto primero que comentaste que está muy bien, que no me acuerdo qué era. No, que te decía que las asociaciones de belleza... Es que las asociaciones es duro eso, porque son muchísimas, pero son asociaciones de patología visuales, luchan, sus estatutos están creados para y por la patología. De hecho, aquí en Madrid existe Retina Madrid, porque trabajan por la retinosis pigmentaria, a Niridia, que trabaja por la enfermedad de Niridia, la patología, a GAF, que trabaja por glaucoma, a Mires, que trabaja por la miopía magna, existe Acromates, que trabaja por la cromatopsia, etc. Yo ya he dado muchas charlas y siempre he dicho lo mismo. Fíjate, un punto común que tenemos todas las asociaciones, el acceso a la información, y nadie lucha por ello. Es que nadie lucha por ello. Las asociaciones saben ese aspecto, y tener que estar peleando día a día con eso es un poquito duro y cuesta, pero vamos, que estoy en ello, ya tengo unas cuantas asociaciones y ya está, nada más. No todas representativas, pero ya está. Sí, no, claro, está, pero se puede hacer. Yo quería también, pues, en relación de lo que ha dicho Matías y lo que ha apuntado María Jesús con respecto a asociaciones y a los que están integrados en ellos, y sobre todo hablar sobre ese millón de personas reconocidas con discapacidad visual, porque creo que ese es el número que aparece en el último estudio del Instituto Nacional de Estadística del 2008. Han pasado... ¿Ha salido? Bueno, todavía no. Vale, pues no lo había visto publicado. Está a punto de aparecer. Bien. Pero Pero bien. Pero realmente me gustaría saber, cuando lo veamos, veremos qué número ha crecido. Yo sí os puedo transmitir desde mi puesto, desde mi punto de asistencia, desde el punto asistencial a personas con discapacidad visual, con baja visión, que de discapacidad visual no tiene reconocida la mayoría nada. ¿Por qué? Porque no han acudido.
porque falta la labor del asistente social, que les oriente. ¿Esto qué quiere decir? Los médicos también. Bueno, y los médicos. Pero esto qué quiere decir entonces? Que ese millón de personas, o ese millón y pico que surja ahora con el último estudio, no es real. No es real. Hablamos como, es un poco como lo del 0,3 y los 20 grados de campo visual. No es real. Cuando yo doy alguna charla con diapositivas, siempre hablo de aproximadamente, se estima 2 millones de personas. Tampoco es real. Desde mi puesto, cuando yo le pregunto a las personas si tienen un grado de discapacidad, porque nosotros sí que tratamos de hacer efectivo el IVA, reducido cuando presentan la tarjeta, menos del 20%, y hablamos de personas con baja visión, no con ceguera, menos del 20% tienen reconocido un grado de discapacidad, es decir, menos del 20% han acudido a un centro base de la Comunidad de Madrid a solicitar un grado de discapacidad. Entonces, por tanto, lo relaciono con lo que estamos hablando de las asociaciones. Lo que sí que quiero hacer es un llamamiento a las asociaciones, dentro de esa unión que se está demandando, de que a sus propios integrantes les animen a que soliciten un grado de discapacidad. Hace dos años, en una reunión que tuvimos los miembros de la SEP con diferentes asociaciones en el Colegio Nacional de Ópticos en Princesa, y dije esto mismo, un integrante de una de las asociaciones dijo: es que con discapacidad visual, a nivel social, a nivel laboral, es muy difícil, y dijo esta expresión, y creo que se entienda bien, es muy difícil salir del armario. Y claro, en ese momento tocó una fibra y dije, bueno, pues es que precisamente las personas en las que tradicionalmente se ha hablado de salir del armario tienen ahora una normalización de su situación tal gracias a que han salido de ese armario. Por tanto, seguir andando en esa cuestión porque no quiero que se me malinterprete con nada. Considero que sí que lo que sí que es necesario es que las personas con baja visión, Matías, se reconozcan a sí mismos y se hagan visibles. Sí, eso... Y se hagan visibles. O sea, tú has utilizado, que ni nos reconozcamos nosotros mismos. Bueno, pues que se reconozcan a sí mismos y además se hagan visibles. Porque, otra cosa, perdón, Matías, porque sí que este año se ha reconocido a determinadas ayudas de baja visión dentro de las subvenciones para discapacidades, dentro de esos 300.000 euros que se ofrece para todas las discapacidades. Hay algún tipo de ayudas como son lupas, filtros, creo que también hay una serie de ayudas. Sí, bueno, de hecho se abrió el plazo de solicitud el día 20 y tantos de julio y terminaba, creo que el 10 de agosto, unas fechas. Sí, pero claro, lo sé, porque lo conseguimos nosotros, le mandamos una carta. Ya lo sé. Fuimos nosotros que lo conseguimos, porque ya lo sé. sacaban precisamente esa subvención en la Comunidad de Madrid y la Consejería de Asuntos Sociales y Familia nos discriminaban descaradamente y le mandamos una carta, efectivamente, como diciendo, oiga, que esto no es así. Claro. Y conseguimos esa parte, efectivamente, poco, porque me consta que ya internamente hicieron una consulta a la ONCE. No preguntan a las personas con baja visión ni a las asociaciones, nada, preguntan a la ONCE. Está bien, está bien. Entonces, claro, lo que recomiendan pues son pesas parlantes, tensiómetros parlantes y tal, que no está mal, ¿no? Es un paso, pero que bueno, falta la lupa televisión, la lupa de electrónica de bolsillo, etc. Creo que se necesita peso específico. Sí. Te voy a decir una cosa, mira, tienes toda la razón. Se está hablando de estadísticas, más o menos, podemos hablar de cifras, van a salir las nuevas, vale. Pero lo que sí está claro es que el Instituto Nacional de Mayores, el INSERSO, tiene en su base de datos a 365.000 certificados de grado de discapacidad en el que solo interviene la visión. Y falta mucho para llegar a ese 1 o 2 millones. Porque es que es una parte que entra también en la baja visión, efectivamente. ¿Quién no se ha reído del tonto que atropieza? Joder, sí que tenemos ahí los cómics de rompetecho, y ha sido siempre un valor la baja visión, el tener problemas de visión, el tropezar, que eso te echa un poquito para atrás. Y no te cuento nada en el trabajo. Me lo decía el jefe, es que mira, que tengo una discapacidad
discapacidad, jefe. Nos callamos. Yo me he callado. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, hacer con mucho, pero al final se hace el producto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Yo siempre lo he comentado así, y lo he comentado con algún psicólogo. Nuestro proceso de duelo no es como tal 4 fases. No es como tal, no. Sobre todo aquel que se va reduciendo poco a poco. Porque cuando te dice el médico, el oftalmólogo, que tienes una discapacidad, perdón, que tienes una patología y que puede llegar a la ceguera, ese es el primer golpe. Hasta que te das cuenta, hasta que llegas al proceso y ya vas asimilado, probablemente has tenido una recaída, otro golpe. Y luego ya te dicen, no, y te puedes afiliar, otro golpe, porque afiliarse es un grado más de ceguera, o sea, que estoy perdiendo vista. Ojo, y luego tener que utilizar el bastón, eso es otro golpe. Hay mucha gente así. Por eso he dicho que la psicología, por ejemplo, no entiende esta faceta. Porque probablemente una persona han encontrado que se ha llegado a rehabilitar, pero luego tiene otro golpe. Cuesta trabajo, no penséis. Por eso digo que no todos están afiliados a la ONCE, hay 75.000 afiliados, pero no todos están afiliados. No todos dicen, estoy interesado, porque yo veo, ahí están los ciegos, yo veo. Son factores diferentes. Hay que tenerlo reconocido, eso es algo, pero partimos que hay que tener información. Artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Toma de conciencia. ¿Alguien ha oído hablar algo así de baja visión o de algo de la visión? No. Sin embargo, en las redes sociales vemos que hay un chico con una fotografía de una imagen de un chico con un teléfono, leyendo en el teléfono móvil y entre sus piernas tiene un bastón y debajo pone así, con 2 cojones, que se vea que somos españoles. Porque no entienden. Esa gente no entiende que ese chico tiene un campo visual reducido, puede ver, pero necesita el bastón para moverse. Eso la sociedad no lo entiende. La sociedad misma también entiende que la persona con baja visión son aquellos que se ponen gafas. Eso es lo que falta, toma de conciencia para nosotros y para la sociedad. Pero es así, estamos hablando de cifras, ¿eh? Para eso estamos hoy aquí, precisamente. Claro, por supuesto. Abrimos un poco. Sí, vamos a ver, pues yo creo que ya sería cuestión de que preguntaran tanto de la sala como... Solemos dar prioridad a los del enlace. Bueno, pues... Yo querría hablar, si es posible. Sí, señor Fernando, puedes hablar. Bueno, buenas noches. Es un placer saludaros a algunos de vosotros, amigos y compañeros. Y la verdad es que esto suscita muchas cosas, ¿eh? Pero lo primero que a mí me suscita es que estamos hablando mucho del exterior, del reconocimiento exterior. Vamos a ver, la ONCE no ha tenido tiempo en todos estos años en elevar el 0,1%. Vamos a ver, el 0,1 en Inglaterra, el Royal Institute for the Blind tiene un 0,2 hace montones de años. La ONCE es una institución de la Administración Institucional del Estado, en la que el gobierno de la nación delega toda la atención especializada a personas con discapacidad visual. Entonces, primera responsabilidad de la ONCE, no hay que buscar en otro sitio. Evidentemente, por los motivos que sean, a la ONCE le interesa tener solo 60.000 afiliados y no tener más. Pero eso es el primer tema para mí importante. Segundo tema, los profesionales de la ONCE, y yo hasta hace poco me he contado entre ellos, sí que hemos hecho normativas. Sí que hemos hecho normativas de rotulación, de accesibilidad, que evidentemente, y algunas son normativas de AENOR, que como todo el mundo sabe, no son de carácter obligatorio, pero sí son recomendaciones. Normativas hay. Tercer aspecto. Ya en los años 80, eso se acordará José Miguel, creamos una pequeña asociación de deficientes visuales, cuando se llamaba ADEVICIFROS, cuando se diferenciaba entre personas ciegas y deficientes visuales. Esa asociación, como éramos una minoría muy minoritaria, pues lógicamente se fue muriendo, y a mí de vez en cuando me mandan del ministerio, me mandan todavía una notificación diciéndome que yo soy el secretario de la ley. Y yo digo, de secretario nada, yo ya soy jubilado. Otro tema. Hay muchas personas que estamos luchando por la discapacidad visual. En nuestro distrito, en Fuencarral del Pardo, en nuestra mesa, que ahora mismo ya no existe en los foros locales y ya nos llamamos Más Capacidades,
Estamos luchando porque toda la cartelería que anuncia eventos, que anuncia todo este tipo de actividades, sea accesible para personas con baja visión. Y estamos intentando, eso es difícil, y evidentemente es difícil porque tenemos delante de nosotros unos poderosísimos, no voy a decir enemigos, pero sí contrincantes, que son los diseñadores. El diseño gráfico es lo más opuesto a la accesibilidad que hay. Si no, pasaros por el Museo del Prado y veréis, digo, por el Museo Arqueológico Nacional, después de la remodelación, y veréis que sobre las paredes grises han colocado carteles blancos. Pues, evidentemente, eso es puro diseño. Y como digo, el diseño va absolutamente en contra de la accesibilidad. Pues esa es una lucha que tenemos que tener, evidentemente. Pero normativa, no sé quién lo ha dicho antes, en España hay mucha normativa, y hay buena normativa, pero no se cumple. No se cumple. Y además, normalmente tampoco hay sanciones. Las normativas tienen que venir acompañadas de sanciones. Si no van acompañadas de sanciones, pues podemos poner las que nos dé la gana. Ya hay sanciones. Vamos. Simplemente quería comentar eso y luego una curiosidad que seguro que Manolo Cejudo recordará. Antes de la prehistoria, antes de que naciera el cervo, en el año, creo que fue en el año 81, a mí me dejó Manuel Cejudo un aparatito que venía de Nueva Zelanda que se llamaba Bioscan. Sí. Y este aparatito, que era absolutamente novedoso, a mí me sirvió, yo era profesor de instituto, me sirvió para corregir exámenes de 400 alumnos. Y también para más cosas, también para decir a mis alumnos que ese aparato detectaba a la gente que copiaba. Con lo cual, y que además fundamentalmente detectaba a los que se sentaban al final. Con lo cual todo el mundo se sentaba en las primeras filas. Y yo podía más control sobre ello. Nada, más. Muchas gracias, Fernando. Y ahora mucho que hablamos de estos temas. Me acuerdo mucho, Fernando, de nuestras relaciones en ese tiempo, porque yo confiaba muchísimo en tu experiencia y tu interés por resolver problemas que te afectaban profesionalmente en ese tiempo y que tenían relación con tu remanente visual, como ocurría conmigo, pero yo tenía la fortuna de estar trabajando protegido en un ambiente de la ONCE, quiere decirse, en un ambiente protegido. Tú, sin embargo, tenías que estar luchando día a día con un público que no dependía de ti, sino cuando le hagas los exámenes. Claro, yo he trabajado en el instituto, he trabajado en Telefónico, claro. He trabajado, ahora mismo trabajo también en una cooperativa de consumo, o sea, en una tienda. Hoy he estado haciendo de reponedor. Entonces, vamos a ver, evidentemente yo tengo mis problemas visuales, pero también hay una cosa que decir. Las personas con problemas visuales, lo primero es que no tenemos que avergonzarnos de ello, que tenemos que decirlo abiertamente. Yo necesito ayuda para esto. Y si de alguna forma no somos capaces de asumir nuestra discapacidad, pues mal nos va a ir, porque la gente también sí que entiende eso. Bueno, gracias por... Muy bien, Fer. Sí, a ver, Manolo, ¿querías decir algo? Sí, yo quisiera añadir a todo lo que estamos oyendo, que aparecen montones de cosas interesantes, las carencias que tiene nuestro país en todos los aspectos que se relacionan con la deficiencia visual, empezando, como ya se ha dicho, por aquellos que no se identifican y que prefieren pasar inadvertidos. En muchos casos es muy cómodo lo de pasar inadvertido. ¿Por qué? Porque ha habido mucha experiencia de que te separan. En cuanto se enteran de que tú no reúnes las condiciones habituales, pues te ignoran. Entonces yo he padecido eso y me hago cargo de que muchas veces es preferible pasar inadvertido, aunque no te enteres, porque la consecuencia de declararlo es peor. Pero vamos, afortunadamente todo eso va cambiando mucho y lo de la diversidad funcional que se está batallando por todos los ámbitos, pues va a ayudar mucho más también a normalizar la realidad de los que
tienen deficiencia visual. Por tanto, tenemos, por un lado, carencia de conciencia de los propios afectados. Por otro lado, falta de comunicación y de información. Y por otro lado, pues en la actuación oficial para que pueda ir poniendo en funcionamiento y de manera controlable toda la normativa que pueda ayudar a un colectivo que por lo que vemos tiene una gran importancia ya. Bueno, yo creo que para eso lo que hace falta es liderazgo. Lo de las asociaciones múltiples, pues eso, tienen la posibilidad de que cada uno tirara su piedra y bueno, pues en total lo mismo hay hasta una pedrea con 40, 80 o 200 piedras. Pero el problema no se va a resolver de esa manera. Me hace falta liderazgo. Liderazgo para promover el conocimiento de la baja visión entre los que la sufren. Liderazgo para promover el conocimiento de los profesionales que trabajan en oftalmología y que deberían tener el conocimiento suficiente y la convicción suficiente para aconsejar siempre que tuviesen uno de sus pacientes, y eso ocurre todos los días, que no va a tener una solución su problema y que va a tener que vivir con una discapacidad de algún tipo, de algún tamaño, pues que sean esos médicos los portavoces más directos y más mentalizados para ayudar a descubrir las personas y a ayudarles a ellos mismos a reconocer su nueva situación. Hace falta liderazgo para todo eso, para la comunicación y para crear formas de formación, o sea, programas de formación de profesionales, de formación de familias, de formación, es decir, que la rehabilitación es una parte que hay que hacer, pero hacen falta profesionales, habrá que formarlos. Y hace falta el liderazgo para eso. La ONCE tiene su tradición y desde luego Fernando García Soria ha puesto ahí un punto en el que no se excluye la ONCE de cierta responsabilidad en la posibilidad de aumentar el servicio para tantas y tantas personas. Nosotros que cada vez tenemos aquí, dentro de la entidad, un mayor sentido de la solidaridad colectiva y que reclamamos y que normalmente hacemos valer ese factor de la propia ONCE que apoya todas las actividades que puedan contribuir a la solidaridad con los más necesitados en distintos aspectos, pero ¿por qué no también en los temas de visión, que es su especialidad precisamente? Nosotros trajimos la baja visión, la ONCE trajo la baja visión a España, formó a los primeros profesionales y tiene profesionales formados para difundir ese conocimiento, y lo que hace falta es estructura para poderlo hacer. Hace falta liderazgo para todo eso. No quiero extenderme más. Gracias. Bien, yo tendría que, en cierto modo, en todo modo, corroborar lo que ha dicho Fernando con respecto del liderazgo que tendría que ser y debe ser y tiene que ser de la ONCE. Hay que decir que ya en principio, en el año 89, personalmente fui al País Vasco a firmar un convenio sobre un centro de rehabilitación visual allí, en el cual la ONCE se comprometía a atender a personas que no fueran afiliadas. Y a cambio el gobierno vasco incluso se comprometía dentro de su sistema de seguridad social a dar las ayudas sociales, las ayudas ópticas, vamos, todo. ¿Qué pasó? Pues no lo sé lo que pasó, porque yo me fui y creo que no pasó nada. El tema de que atendieran a personas no afiliadas. Bueno, vale, pero bueno, pues entonces ahora se entiende. No, ahora no. Ah, por eso, ya lo sé, que en tu tiempo se entendió, claro que sí, efectivamente, ya lo sé, sí, entonces sí. Y es más, incluso dentro de lo que es el ámbito de la ONCE, el estrecho margen que supone la agudeza visual, que es el baremo que se pone para ser afiliado, resulta que, bueno, yo recuerdo que la barbaridad más terrible es que había niños que por un poquito más de visión que tenían, la ONCE no los atendía. Y yo en aquel tiempo,
creo que fue, vamos, lo tengo como un logro personal, se dispuso que incluso en los colegios propios de la ONCE entraran niños que tuvieran baja visión, aunque no fueran afiliados. Eso no sé si sigue vigente, pero bueno, si sigue, pues me alegro que siga siendo. Pues ya no canso. Ahora, claro, los colegios no pueden entrar porque casi no hay colegios, pero bueno, eran en atender en integral así. Pues eso sí, vale. Bueno. Perdona, solo digo una cosa. Y después de todo esto, si éramos pocos, vino la pandemia. Y entonces creo que no hemos hablado de esto, pero sí que ha sido algo que también ha agudizado los problemas que aparecen en las personas que tienen baja visión. Entonces, que podría ser un buen momento para que de alguna forma, no me gusta lo de salir del armario, ¿no? Me gusta más que normalizar la situación para que participes en la sociedad, sin más. Pero realmente es un momento que es complicado. Hay que guardar distancias, no se puede tocar, no te puedes acercar a las cosas. Entonces, o lo dices o vas a pasar por ser el tonto, el mira lo que hace, el raro. Entonces, de alguna manera puede ayudar. O sea, no hay mal que por quien no venga. O sea, que... Sí, de hecho yo cumplo con eso. En mi barrio, todo aquel tengo una interacción, todo aquel que en mi barrio, todo aquel que me conoce, todo con el cual que interactúo, pues sabe que tengo baja visión, porque lo digo, lo comento, yo esa parte la normalizo, ya llega un punto que claro, esa parte tiene que entrar dentro de cada uno. Como he dicho antes, el proceso de duelo en baja visión es un poquito duro y falta información. Si no me recuerdo, contestando a Fernando y a todos, en la ONCE para afiliarse se necesita 0.1 y de grado, pero el Consejo puede admitir a personas por debajo de 0.2, lo tienen los estatutos de la ONCE. Y también queda especificado que tienen que ser españoles, artículo 1 de los estatutos. Sí. Porque tengo un caso concreto de una italiana europea, afincada en España, casada con un español, ya con su hija, casada, trabajando acá, y ha tenido, pues eso, la poca fortuna de que su visión ha ido disminuyendo y no puede afiliarse porque es italiana, no es española. Entonces, creo que hay que mirar un poquito los estatutos y no depende de la ONCE, eso depende también del gobierno, como he comentado antes. Tiene que haber un consenso. Recordemos que hay 3 patronos dentro de la ONCE, que está el Ministerio de Trabajo, Hacienda y... Hay 6. ¿6? ¡Guau! Eso quedan 3. Entonces, fijaros, eso, habría que echarle un vistacito a esos estatutos y yo sí creo que se puede ampliar, pero no se ampliar ahí. ¿Vale? Es simplemente cumplir con lo que ya está, con las personas que ya están con el certificado del 33% y aquellos que no tienen ni siquiera el certificado del 33%. Porque como bien dice María Jesús, ha llegado el COVID. Entonces ahora, como a la gente le da por poner pantallas transparentes, pues bueno, los porrazos van y vienen un día y otro también. O sea, eso es, ojo, que hay otros sectores que lo tienen más difícil con el tema del COVID, eso está bueno, pero es que claro, como no todas. Sí, yo pero primero preguntamos a ver si hay más preguntas. Y yo no querría hacer una. Primero los de... Es que no hay ninguna mano levantada. No hay nada Carmen, cuéntanos. A ver, abundando en lo que Fernando ha dicho así con vehemencia y con voz potente, yo creo que la responsabilidad de la baja visión no le cabe más que a la ONCE, que es la que tiene los recursos. Y en la ONCE hay personas, Manolo, de mucha talla personal y mucha capacidad y mucha solidaridad, pero la ONCE está dirigida por una cúpula que me voy a ahorrar los calificativos porque como esto se está grabando, pues tampoco quiero que luego me manden a la cárcel 5 años y ya no digo más respecto a la cúpula. No tienen ni siquiera correctores para los libros Braille, por decir un ejemplo concreto del nivel de deterioro al que ha llegado, al menos en lo que yo entiendo, la percepción de los servicios que presta la ONCE.
Creo que ha sido Miguel, no estoy segura, quien ha mencionado en algún momento que la ONCE subvenciona aparatos. No, la ONCE subvenciona solo estudiantes y trabajadores. Pero si tú quieres una cosa para tu uso personal, para tu casa, para una línea Braille para tu móvil, por ejemplo, eso te lo tienes que comprar tú y no son temas especialmente baratos. Entonces tampoco ahí la ONCE con los ciegos que no tenemos la fortuna de ser de baja visión, ¿verdad? Pues, desde luego, pues vamos a llegar a una toda mi solidaridad con la gente de baja visión. Y luego sí quería hacer también un poquito de hincapié en que todo lo que sea avanzar para normalizar es positivo, y una de las formas de avanzar y normalizar es hablar de diversidad funcional en lugar de discapacidad, porque a fin de cuentas una discapacidad lo es en tanto que no tenga solución. O sea, una persona que no ve ciega es, de eso nadie lo discute. Pero si yo quiero leer un libro y lo tengo en braille, no tengo ninguna discapacidad para leerlo, porque tuve la suerte de aprenderlo, cosa que es otra carencia que una persona que estaba estudiando en la integrada con baja visión se le sugirió que aprendiera braille, porque la baja visión pues es una situación que puede deteriorarse, y el braille, si lo aprendes con 15 años, pues a la larga tienes la capacidad de poderlo volver a retomar. Bueno, pues la ONCE le negó esta opción directamente. Entonces, con todo esto quiero decir que la nomenclatura de diversidad funcional es mucho más aséptica. Sí, espera un momentito. Es mucho más aséptica, que es de lo que se trata. Y ¿El número 2? ¿Sí? Sí. Sí, a ver. ¿Has acabado, Mari Carmen? No, que esto que estaba terminando lo de diversidad funcional, que me parece mucho más adecuado, porque es más Quería aséptica. responder un momentito a Mari Carmen y... Sí, No, ya está, venga. Sí, Mari Carmen, bueno, no había nombrado yo el tema de, no sé si se ha nombrado el tema de que los grupos de apoyo estaban subvencionados por la ONCE, ¿no? Gracias. ¿Dónde ha salido? Pero bueno, como director del Centro de Baja Visión Parañano, que es un centro privado dedicado a la atención y rehabilitación de personas con baja visión, y que sí que en determinadas ocasiones tiene contacto con personas afiliadas a la ONCE, sí que nosotros detectamos una diferencia en cuanto a costes del mismo producto a los que lo puede dispensar un centro privado como el nuestro, a los que realmente lo dispensa un centro como la ONCE. Lógicamente, bueno, quizá ya hay personas aquí que tienen más peso para poder hablar sobre por qué esa diferencia, que la encuentro lógica, pero bueno, que en cierto modo sí que debe haber algún tipo de subvención, ayuda o reducción, como se le quiera llamar, entre los mismos productos de apoyo, las mismas ayudas técnicas para atender a las personas con discapacidad visual entre la ONCE y los que tenemos que aplicar los centros privados. Ricardo, ¿tú querías decir algo? Sí, no sé quién quería preguntar. Hay dos personas, ¿sí? Hay dos. Venga, pues, Fernando, ¿querías decir algo? Sí, es que como veo dos Fernandos, no sé si soy yo. Tenéis Pues, la mano levantada. A los dos la mano levantada tenéis. Bueno, Venga, tú, bueno, entro yo, ¿se me oye? Sí. Bueno, soy Fernando de Pamplona y quería hacer dos preguntas un poco... Bueno, yo tengo baja visión de toda la vida, de nacimiento, no es genética, no se me ha encontrado ningún gen que pueda tener mi familia. Mi pregunta es, la primera, si no creen que debería de existir un protocolo de atención cuando una persona, un protocolo de prevención, no de prevención para la ceguera, sino prevención para la baja visión. Un protocolo que atienda a las personas que puedan tener
que se les presenta una degeneración macular, a ver qué tienen que hacer, porque claro, estamos fuera del... O sea, ni el médico de la cabecera nos atiende, no hay un médico especializado, ni una figura que cubra esta necesidad, ¿no? Y creo que es necesario. Bueno, la otra pregunta es, hay mucha gente que nos negamos a llevar bastón, aunque lo necesitemos. Bueno, yo no es que me niegue, pero hay mucha gente que no se identifica con el bastón blanco porque no es una persona ciega. En España debería existir, como en otros países, un bastón que sea verde. Un bastón que sea verde, porque hay mucha gente que se niega a salir del armario porque no quiere ser reconocida como una persona ciega, porque no lo es. Y nada más, muchas gracias. Vale, entonces, ¿queréis contestarle tú, Matías? Efectivamente, nosotros estamos solicitando también un plan integral sobre la visión. Esto es, al igual que existe un plan integral cuando una persona detecta un cáncer, que pasa por un trabajador social, si necesita un psicólogo, y por supuesto por el oncólogo y todo, ¿va? Eso está. Aquí en España no existe nada cuando llegan y te detectan una patología visual grave. Te dejan ahí. Y debería de pasar por un trabajador social, luego si el trabajador social viera necesario pasar a un psicólogo, oftalmólogo, óptico, optometristas también, un elenco de profesionales que hace falta, y hace falta ese tipo de protocolos, una de las propuestas que le vamos a llevar a la comisión. Con respecto al tema del bastón, sí es cierto. No tiene por qué ser verde. Nosotros abogamos por el color verde porque ya se está extendiendo y bueno. Pero tiene que ser el color diferente al blanco, porque el blanco, como he dicho antes, está identificado con la ceguera total. Como he dicho antes, iba un chico en el metro con un bastón en las piernas y era blanco y lo identificaban como tal. Si fuera de otro color ya tendrías un justificante. Y de hecho hay compañeros y compañeras que no quieren sujetar un bastón por ese motivo, porque se identifican con esa línea de personas, con mucho respeto, pero de que ellos piensan que no son ciegos y que no tienen por qué. Pero necesitan un bastón de movilidad, eso está claro. Pero sí, nosotros estamos en ello, por la labor de trabajar por esas dos. Y muchas gracias por ello, Fernando. Sí. Hay otra mano, la de Fernando García. Sí, bueno, pues uy, aquí no quiero enrollarme, pero es que me habéis dado mucho para contar. Pero bueno, simplemente, contestando a Fernando, cuando se habla de los bastones, vamos a ver, que algunas personas somos ciegos de noche y vemos de día. Yo tengo una discapacidad visual, tengo una baja visión y por la noche llevo un bastón blanco y no me avergüenzo de ello. Y es que creo que nadie tiene que avergonzarse. ¿Qué vamos a crear? Dos categorías. La categoría de las personas que no ven y la categoría de la baja visión. A mí eso me parece, no lo entiendo, me parece absurdo. Y en segundo lugar, vamos a ser también un poco optimistas. Voy a contaros un anécdota que ha pasado hace unos días. Sabéis que se ha inaugurado la estación del AVE de Vigo, ¿no? Pues la estación del AVE de Vigo ha estado 15 días parada simplemente por un tema de accesibilidad. Porque no le me parece muy bien. Porque había una mampara transparente y le querían poner unas líneas en color blanco. Y entonces la auditoría de accesibilidad dijo que eso no se veía. Y le van a tener que poner unas líneas de color seguramente verde oscuro. O sea que por una auditoría de accesibilidad han parado parte de las obras hasta 2 semanas de la estación de Vigo. O sea que también tenemos que pensar que sí que hay gente que está trabajando, sí que hay gente que tiene en mente las necesidades de las personas con baja visión, o sea que tampoco tenemos que ser derrotistas y tenemos que empoderarnos. Tenemos que empoderarnos y salir a la calle simplemente diciendo, cuando necesitemos ayuda, diciéndolo, y no ocultando ni escondiendo nuestras circunstancias personales. Yo esta mañana he estado pesando fruta. He estado pesando fruta en la cooperativa de consumo de la que estoy. Y como yo no veo bien, me han tenido que agrandar las letras en el peso. Y le he dicho, oye, yo estas letras no las veo, si no, me tendré que ir a otro sitio. Y me han agrandado las letras en el peso y he estado pesando fruta en mi cooperativa. Tenemos que empoderarnos.
Nada más, gracias. Muy bien. Vale, Ricardo. Si la gente no sabe ni que hay ciegos y medianos, ni pequeños. Sí, si me permitís, quiero contestar, porque el tema del bastón verde yo ni me da vergüenza llevarlo, ni mucho menos, o sea, el bastón blanco, perdón, ni me da vergüenza llevarlo, y si hace falta llevar un palo de escoba, lo llevaría, me da igual. Pero a lo que íbamos de que hay gente que no sale del armario porque no quiere que se le reconozca esa discapacidad, pues igual mucho tiene que ver el color del bastón de ciego, que con mucho respeto de las personas ciegas, las personas que vemos, no sé, a ver, yo me incluyo ahí, yo igual un día dejo de ver y no más, pues bueno, pero hay mucha gente que no quiere reconocerse porque no quiere llevar un bastón blanco, y al igual que hay un bastón ya reconocido que es rojo y blanco, para las personas con sordo-ceguera debería de haber, es que claro, una categoría, es que ya no hay una categoría, hay tres categorías: sordo-ceguera, baja visión y ceguera total. Yo no es que la quiera crear, es que existe. Y creo que un bastón que defina la baja visión no es nada negativo, todo lo contrario. Y seguramente habría mucha más gente que saldría del armario. Muchas gracias. Tú, Ricardo, querías decir Sí, algo. no sé si alguien más no querría, no es porque quiera ser el último, sino... no, a ver, lo primero, este debate se ha traído aquí, al Foro de Integración Social del Centro Asturiano, porque no queríamos debatir específicamente sobre la baja visión en la ONCE, entre otras cosas, porque dentro del contexto que hay, la baja visión de la ONCE es un ámbito de confort, quiere decir, es de lo mejor atendido. Naturalmente los servicios son todos perfectibles y los de la ONCE también, pero hoy queríamos hablar más de lo que era el problema social de la baja visión en general y que afecta en buena medida a mucha gente, como se ha dicho aquí ya por los datos, a un número de personas muy amplio que no está en la ONCE. Por lo tanto, queríamos tener al montar la mesa una idea más amplia de lo que es el problema como problema social. Y naturalmente eso no quita, y por eso hay personas aquí que han trabajado en la ONCE y que han sido directivos de la ONCE, que no es que la experiencia de la ONCE no valga, claro que vale, y que no haya que criticarle lo que haya que criticarla, pero la idea de la mesa redonda era un poquito más allá. Y era un poco el preguntarnos qué pasa socialmente con todo ese gran colectivo que hay, sobre todo el que no está en la ONCE. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con que se pueda impulsar que los estatutos de la ONCE, que ya contemplan el que tenga el 2%, sean desarrollados en ese sentido y que haya una norma que permita que sean 2 décimos en vez de 1 décimo. Eso, por supuesto, yo lo veo bien, pero el problema de fondo seguiría en pie, es decir, que ampliaríamos la cobertura, lo cual es importante, pero no sería suficiente. Y sí que es verdad, y insisto en lo del ámbito de confort, Carmen, porque yo creo que los productos que vende el CTI o que vende el Servicio de Rehabilitación de la ONCE son productos que tienen un grado de subvención. No digo, luego ya podemos discutir si más, si menos, si tal, pero tienen un grado de subvención, es otro elemento más de protección. Lo que quería terminar diciendo, y me acojo mucho a lo que planteaba Matías y a lo que planteaba Manolo, y es, a ver, hace falta un liderazgo en las políticas sociales, en las políticas públicas. La ONCE hace una parte de esas políticas por delegación del Estado, y yo me he sentido muy feliz trabajando en los servicios de la ONCE porque, aparte de la ONCE, yo consideraba que era un anexo de las políticas públicas, por lo tanto, un servicio público, de alguna forma, que para mí, al menos desde mis parámetros ideológicos, es lo máximo, hacer un servicio público. Pero yo pregunto, hay 2 fórmulas, efectivamente. Hay la fórmula de decir que la ONCE tenga que abarcar toda la gran cobertura de la baja visión, o que el Estado, que es quien delega en la ONCE,
dé a la baja visión un espacio, una estructura de las políticas sociales, un espacio para que tenga una cobertura desde el Estado, al menos esa cobertura que ya no alcanza la voz. Entonces, ¿qué fórmula podría ser? Yo reconozco que los servicios públicos en España no están lo suficientemente desarrollados quizá como para pensar que esto tuviera una solución inmediata, pero debiera ser el Estado quien decida, planteando que el problema está aquí, que existe, por eso estamos hoy también aquí reunidos, planteando que el problema existe, que el Estado decida si eso lo debe cubrir la OCDE, entonces, bueno, entrará dentro del marco de negociaciones interinstitucionales y demás, o si el propio Estado crea el ámbito de atención suficiente para que eso... Pero tiene que haber algo más que las asociaciones. Eso estoy de acuerdo con Manolo totalmente. Las asociaciones son imprescindibles. Las personas empoderadas son imprescindibles, pero la administración tiene que dar respuestas suficientes. Y ya está, yo creo que es lo que quería. Yo creo que con esto queda yo creo que con esto podemos decir que queda la sesión concluida, ¿eh? Así que, bueno, si nadie quiere decir nada, yo creo que no. Pues dais,